Cada domingo ha sido maravilloso y hoy no será la excepción. Acá es donde todo inicia y para nosotros es un honor poder darte la bienvenida a un servicio más. Vivamos un tiempo increíble como familia. Esto es Iglesia Plenitud.
hijos están contentos. Y hay sonrisa de los hijos, porque papá está aquí. Nos abrazamos a papá. Mi papá aquí. Papá está arrullando a sus hijos y los pone en sus regazos y les dice: tranquilos, yo soy el Padre eterno. Oh, papito mío.
es el reino tuyo, el poder tuya, es la gloria por siempre. Amén. Sí, por siempre. Amén. Por siempre. Amén. Oh, los cielos cuentan tu gloria. Por siempre. Por siempre. Por siempre. Te honramos. Por siempre. Tu reino. Venga tu reino. Establece tu reino.
mis enemigos venir por detrás y decirme te voy a matar. Y he visto enfrente de mí un mar, pero lo volverás a abrir y volverán mis enemigos atrás. Porque tu reino pelea por mí. Tu reino que me hace caminar sobre el fuego. Y no temeré, y
Iglesia, quiero compartirles una historia que se encuentra en Filipenses capítulo 4 del versículo 15 al 16. Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y les agradece por sus ofrendas, por sus diezmos, porque no dejaron de darle para que pudiera avanzar el ministerio de Pablo. Pablo estaba atravesando momentos de crisis difíciles y la iglesia no paró de darle. Y creo que estamos en los tiempos donde ocupamos darle a Dios lo que a Él le pertenece, seguir impulsando la iglesia, seguir impulsando este ministerio. Me encanta lo que Pablo les escribe, porque dice que no les está haciendo esto para esperar algo a cambio, sino para que sobreabunde aún más de lo que ellos dan. Y como iglesia deseamos que en ustedes abunde y sobreabunde más de lo que dan. Pero no paremos de darle a la iglesia, no paremos de darle a Dios lo que a Él le pertenece. Gracias por creer en este ministerio. Gracias por creer en la familia Plenitud. Bendecimos tu vida, bendecimos tu familia, bendecimos la fuente de empleo, bendecimos todo lo que te rodea. Y sé que Dios no nos va a dejar solos en este tiempo y va a proveer todo lo que necesitemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, iglesia. Muy buenos días, feliz domingo, iglesia. Qué bueno tenerlos una vez más con nosotros. Ya llevamos varios tiempos de estar en un nuevo normal para la iglesia y en un nuevo normal para cada uno de nosotros. Pero aún así, en medio de estas circunstancias, usted y yo sabemos que tenemos un regocijo y un gozo en la presencia del Señor en medio de lo que hacemos. Y por eso los tiempos de adoración, los tiempos de búsqueda, yo quiero invitarlo para que usted no se los pierda de ninguno. ¿Sabes por qué? Porque en medio de ese tiempo, ahí en tu cuarto, en tu casa, en la sala, en tu habitación, con tu teléfono, en el trabajo, donde quieras que te encuentres, el Señor puede hacer algo extraordinario con tu vida. Hemos recibido en estos días muchísimos testimonios de personas que han estado mencionando y diciendo: vieras que en medio de un tiempo de adoración el Señor ministró mi corazón. La palabra que se dio impartió algo, vida a mi corazón, y queremos precisamente que ese sea el destino de cada domingo de producción, de cada semana que tenemos para con cada uno de ustedes, que pueden transmitir y ver en sus casas todo lo que el Señor ha estado haciendo. El día de hoy arrancamos con una serie a la cual quiero invitarte que no te pierdas ninguno de estos domingos que está por tener en el mes de octubre, porque yo sé que el Señor te va a hablar. Y la serie se llama Ahora Veo. Ahora Veo, le hemos puesto el nombre de la serie. Y el día de hoy queremos iniciar precisamente con eso, pero quiero pedirte ahí en tu casa donde te encuentras que cierres tus ojos por un instante y le entregues este tiempo de la palabra del Señor y le digas: Señor, habla mi corazón. Ahí donde estás, Señor, habla mi corazón. Abro mi corazón, mi mente y mis pensamientos para todo lo que el día de hoy vas a hablar con nosotros, Señor. Te damos muchas gracias y toma el control de este espacio y de este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una frase muy popular que la han usado muchísimo tiempo nuestros padres o nuestros antepasados, inclusive el día de hoy la escuchamos, y la frase es: cuando el río suena, piedras trae, ¿verdad? Hemos escuchado esta frase por mucho tiempo y la palabra o el título del mensaje del día de hoy se llama Cuando el río suena. Así le puse. Y no le puse la segunda parte, solo cuando el río suena. Y quiero invitarlos en esta hora que vayan conmigo a la palabra en el libro de Josué, en el capítulo 3. Josué capítulo 3. Y yo voy a leerles algunos versículos en la versión de la PDT. Dice Josué en el capítulo 3. Empieza diciendo: a la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas se levantaron temprano y trasladaron el campamento desde Acacias hasta la orilla del Jordán. Y acamparon allí sin cruzar el río. Versículo 2. Dice: después de 3 días, los jefes pasaron por el campamento, dándole a la gente la siguiente orden: levántense y marchen detrás del cofre del pacto del Señor su Dios. Dice: cuando lo vean cargado por los sacerdotes y levitas. Versículo 4 dice: pero no se acerquen a menos de 1 kilómetro de distancia del cofre. Dice: aunque sin perderlo de vista, para que así sepan qué camino seguir, ya que ustedes nunca antes han pasado por este camino. Versículo 5. Entonces Josué le dijo al pueblo: purifíquense
porque mañana el Señor hará un gran milagro entre ustedes. Versículo 6, entonces les dijo a los sacerdotes, levanten el cofre del pacto y colóquense delante del pueblo. Y así ellos se levantaron el cofre del pacto y caminaron delante de la gente. Versículo 9 en adelante dice, entonces Josué les dijo a los israelitas, vengan y escuchen todas las palabras del Señor su Dios. Versículo 10 dice, luego Josué dijo, por esto sabrá que el Dios viviente está entre ustedes y que Él hará huir ante ustedes a los cananeos, a los hititas, a los heveos, a los fereceos, a los gergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Versículo 11 dice, ahora mismo el cofre del pacto del Señor de toda la tierra está a punto de cruzar. Versículo 13, los sacerdotes que cargaban el cofre del Señor entrarán al agua y cuando sus pies toquen el agua, el río se va a detener y el agua se va a amontonar formando un muro de un lado y del otro. Versículo 14. Entonces la gente salió del campamento para cruzar el Jordán y dice, y los sacerdotes que cargaban el cofre del pacto iban al frente de todo el pueblo. Y ojo acá, quiero que te detengas un momentito en el versículo 15. Dice, era época de cosecha. Era época de cosecha, dice el versículo 15. Y el río estaba muy crecido. Dice, y tan pronto como los sacerdotes pisaron el agua, el río se detuvo. Y el agua se amontonó formando un embalse que se quedaba lejos de allí. Dice, porque cerca de Zeretán. Dice, también el agua que baja hasta el mar muerto se detuvo por completo. La gente pudo cruzar el río frente a la ciudad de Jericó. Y dice, y ese tiempo era un tiempo especial porque el cofre del Señor iba delante de ellos. ¿Saben que un día de estos, hace pocos días, tuve la invitación de unos amigos a ir a conocer unas cataratas en un lugar acá por el lado de Grecia y nosotros decidimos tomar ese día las precauciones y lo organizamos de madrugada, ¿verdad? Y organizamos el viajar de madrugada y caminar y acercarnos y llegar hasta el río. Cuando nosotros íbamos de camino empezó a llover de forma increíble, ¿verdad? Yo recuerdo que yo iba caminando con el muchacho porque de feria no llegamos tan temprano, llegamos a una hora un poco tarde y el muchacho nos dice, ustedes tienen que apurarse si ustedes quieren llegar hasta la catarata porque hay que cruzar el río y si empieza a llover se va a crecer el río y entonces ustedes no van a poder pasar por esas partes para llegar al lado de la catarata. Y nosotros recuerdo que en ese momento había muchísimo barro porque empezaba a llover y estaba lloviendo muy fuerte. Y yo recuerdo que había llevado unas tenis, ¿verdad? Súper resbalosas. Según yo eran las más aptas para la caminata, pero en realidad no, ¿verdad? Y yo empiezo a caminar, ¿verdad? Y recuerdo que venía mi esposa atrás y venían los otros dos muchachos y seguíamos caminando y el muchacho que nos estaba haciendo el tour y que nos estaba guiando decían, apúrense, caminen más rápido porque el agua empieza a bajar con fuerza. Nosotros queríamos ver la catarata y tuvimos que atravesar unos ríos, pero yo recuerdo que en medio de eso nosotros tuvimos que empezar a descender por el medio de la montaña y cuando íbamos bajando por el medio de la montaña yo parecía que andaba en patines, ¿verdad? Me resbalaba en cada 5 metros. Mi esposa, que no puede ver a nadie caerse, ¿verdad? Se reía y el otro muchacho se quedaba viendo a mi esposa y aquello fue terrible. Pero vieras que mientras nosotros íbamos caminando, cuando íbamos pasando por ciertas partes, teníamos que bajar por la montaña y empezar a cruzar el río. Y cuando nosotros íbamos cruzando el río, en aquellos momentos, el muchacho decía, necesitan apurarse porque si el río viene con fuerza, es probable que nos quedemos del otro lado. El río empezó a crecer y nosotros llegamos hasta el lugar, ¿verdad? Y le tomamos unas fotos. El muchacho nos dice, rápido, apúrense porque sigue lloviendo y ya vean que la catarata está cambiando de color y ahora es tiempo de devolvernos y métanse si se van a meter solo 3 minutos. Bueno, todo aquello fue una locura en aquel momento. Nosotros en esa experiencia no teníamos el cómo poder atravesar por todos esos lugares, pero sin embargo teníamos una intención de llegar a ver eso que se nos había dicho que era la catarata y eso que se nos había prometido y lo que queríamos ver para fotografiar y pasar un buen tiempo. Saben que muchas de las cosas que suceden dentro de esta historia que el día de hoy les puedo leer es acerca de una promesa que el pueblo de Israel tenía.
El pueblo de Israel tenía una promesa desde que salió de Egipto, y usted sabe la historia, yo no se la voy a leer, pero el Señor le había dado una promesa a Moisés y le dice: Moisés, toda esta gente va a pasar al otro lado, a una tierra que yo les voy a entregar, la tierra prometida. Y usted sabe toda la historia. Pero en el capítulo 1 del libro de Josué dice que Moisés se muere. Y cuando Moisés se muere, en ese momento empiezan a vivir ciertas circunstancias. El pueblo empieza a llorar profundamente. Josué empieza a llorar profundamente también. Y dice: hey, se nos murió nuestro gran líder. Esa generación fue una generación de gloria. Y yo me imagino a Josué pensando: ¿yo qué voy a hacer? Yo ni siquiera me parezco a Moisés. Moisés, yo recuerdo que siempre andaba tapado porque la gloria le reflejaba en su cara. Yo recuerdo a Moisés cuando vino diciendo de parte del Señor: vamos a hacer un tabernáculo, y yo soy un chiquillo. De hecho, dice Josué en el capítulo 1, Josué, el hijo de Nun, el esclavo, dice: ni siquiera todavía tengo una identidad. A mí se me conoce como el hijo del esclavo aún. Josué tenía muchísimos desafíos en aquel entonces. Y sabes, aparece el Señor en el capítulo 1, versículo 8. Y usted sabe la palabra: mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, ¿verdad? Y después lo que le dice: así como estuve con Moisés, también estaré contigo. Era el mismo Dios, ¿sabe? Con desafíos diferentes. El mismo Dios que estuvo con Moisés era el mismo Dios que iba a estar con Josué en un desafío diferente. Y pensando en estas cosas, yo quiero pensar en la iglesia del día de hoy y lo que usted y yo hemos estado viviendo en estas últimas temporadas. La perspectiva, y puse algo y una definición, y puse que perspectiva es la capacidad de poder fijar la mirada en una cosa. Perspectiva es la capacidad de poder fijar nuestra mirada en una cosa y después darle un punto de criterio a eso. Saben que la vida del cristianismo está llena de perspectivas. Para muchos está lleno de perspectivas. Saben, para el pueblo de Israel un día para el pueblo de Israel veían un gigante y veían ese gigante muchísimo más grande que el Dios. Pero apareció un David que vio más grande a Dios que ese gigante. Un día, en la perspectiva, desde los ojos de la situación real de lo que estaba viviendo el pueblo de Israel, un día el criado de Eliseo estaba viendo a un ejército que venía en contra de ellos y dicen: nos van a matar. Pero Eliseo estaba viendo que había más ejércitos con ellos que los que estaba viendo. Perspectivas. La vida del cristiano está llena de perspectivas. A muchos de nosotros hoy podemos decir: sabes, a la generación de Moisés le fue mejor que lo que le va a ir a la generación de Josué. Algunos dijeron: no, saben, no se puede conquistar en una perspectiva. Dijeron: 10 de los espías dijeron: no podemos conquistar porque los gigantes son demasiado grandes. Pero 2 estaban viendo otra perspectiva. Y sabes que algunos de nosotros el día de hoy podemos tener una perspectiva de nuestra vida cristiana. Hay quienes dicen: pastor, a mí solo me va mal. Yo nunca he visto, sabes, a veces veo a Dios, a veces. Otros dicen: pastor, vieras que la circunstancia que yo he estado viviendo desde que me pasó aquella situación, solo he visto la bondad de Dios una y otra vez. Y yo quiero hacer una pregunta en esta hora a usted que me está viendo. ¿Cuál es la perspectiva que tienes hoy con relación a lo que Dios está haciendo contigo? Puede ser que tu perspectiva de hoy diga: pastor, vieras que yo tengo días de no ver la luz del sol. Tengo circunstancias que he estado enfrentando hace momentos, hace ratos, a donde siento que no voy a cruzar el Jordán, a donde yo siento que no voy a pasar al otro lado. Pero sabes, el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros en esta mañana que depende de tu perspectiva. Escucha, depende de la perspectiva con las que esté viendo al Señor en esta hora. Así van a ser el tamaño de tus victorias. Como yo pueda enfrentar mi situación el día de hoy, puede ser la forma en como Dios quiera hablar a mi corazón de todo lo que está por suceder. Alguna manera de nosotros de pensar el día de hoy es que como usted y yo podamos ver a Dios va a determinar de cómo usted y yo nos acercamos y le creamos a Él. La forma en como algunos de nosotros hoy pueden estar pensando es que hay sinsabores de la circunstancia y de la temporada que yo he estado enfrentando. Algunos dicen: yo quiero corona, Señor, pero no quieren cargar cruz. Algunos dicen: Señor, yo no puedo ver todo lo que estás haciendo conmigo en medio de la temporada que estoy viviendo. Hoy, ¿verdad? No comprendemos el de que las cosas
que Dios está haciendo tienen un porqué y decimos, Señor, ¿y qué está pasando conmigo? ¿Y por qué esta situación? ¿Y por qué mi casa? ¿Y por qué mi familia? ¿Y por qué me despidieron? ¿Y por qué esto? Si yo he sido fiel contigo, ¿y por qué? Y tenemos tantos porqués con Dios el día de hoy. Y yo no sé si a usted le ha estado pasando en estos últimos días o en los días de pandemia. Sabes, antes de empezar la temporada teníamos muchos planes y yo dije, tengo planes para hacer esto, y ya en el plan, ¿verdad? Y en el planificador anual ya tenía agenda hasta el mes de octubre, hasta el mes de noviembre, de cosas que teníamos planificadas para hacer, para construir. Y todas esas cosas, muchas se cayeron. Algunos de nosotros el día de hoy pueden pensar de cierta forma igual y dicen, hey Señor, ¿por qué desde tu perspectiva no haces nada conmigo? Algunos le han estado haciendo reclamos. El pueblo de Israel en aquel momento estaba hablando acerca de esas cosas y le dice, hey Señor, ¿por qué no puedes hacer algo conmigo? El pueblo de Israel sabía que tenía una conquista por enfrente, pero se murió su gran líder y a mucha gente también se le han muerto cosas en el camino. Se han muerto personas ideales en los cuales usted y yo confiábamos. El pueblo de Israel se le muere su ideal llamado Moisés. Se le muere su líder, el favorito a quien ellos seguían, a quienes reconocían como la voz de Dios para una generación y una temporada. Y algunos de nosotros, en medio de nuestras circunstancias o perspectivas, hemos perdido la capacidad de creer y de confiar en Dios. Saben que hay tres cosas que quiero hablarles en esta hora, y hoy voy rápido en el mensaje. Hay un porqué detrás de un negocio truncado. Hay un porqué detrás de aquel familiar, ¿verdad?, que falleció. Hay un porqué de las cosas que estamos viviendo el día de hoy. Nosotros vemos razones. Usted y yo vemos razones. Dios está viendo propósitos. Quizás a la mayoría de nosotros no nos gusta la adversidad. ¿Sabes por qué? Porque queremos evitar la formación. Algunas personas se queman muy rápido y no soportan las pruebas y dicen, no, esto no es para mí. ¿Has escuchado esta frase de gente decir, pastor? Dice, yo antes, cuando estaba en aquel tiempo, yo vivía mejor, yo tenía mejores resultados, en mi negocio me iba súper bien, y ahora me acerco al Señor y pierdo todo. Para algunos la perspectiva actual tiene muchos sinsabores. Lo que estás viviendo en tu hoy, lo que estás viendo, tú dices, lo que estoy viendo hoy contiene muchísimos sinsabores en la vida. Y no sé qué está haciendo Dios. Y esto es a lo que quiero llevarte. Hay tres cosas que suceden en esta historia. Y yo te invito para que tú puedas leerte todo el capítulo hasta el versículo 17 del libro de Josué, capítulo 3. ¿Sabes? En Josué, en el capítulo 3, hay circunstancias que están pasando ahí que tienen una definición un poco más minúsculo de lo que está pasando. En el plano general, en el contexto de la historia, lo que van a hacer es que el pueblo de Israel va a pasar el río. Y Josué le dice a los sacerdotes, hey sacerdotes, vengan acá por favor. ¿Y sabe qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que yo necesito que ustedes carguen el arca del pacto, y que cuando ustedes pongan el pie en el agua, el río Jordán se va a abrir, así como también se abrió un día el mar. Básicamente eso era lo que iba a suceder. Pero cuando yo analizo y leo cositas pequeñas que hay dentro de la historia, me doy cuenta de grandes verdades que quiero compartir contigo en esta hora. La primera es, y así le puse 3 puntos a esto. Lo primero es altitud. Y lo primero que quiero conversar con ustedes es que en la altitud el pueblo se encontraba en aquel momento. El monte de Nebo, escucha esto, el monte de Nebo era donde el pueblo despidió a Moisés. En ese monte, en el monte de Nebo, ellos estaban ahí y despidieron a Moisés en la altura. Y sabes que antes de pasar a la primera ciudad de conquista, el pueblo de Israel necesitaba bajar por ese monte de Nebo. El monte de Nebo donde el pueblo despidió a Moisés, en la altura. Y sabes que cuando yo estaba estudiando acerca de esto, dice que había aproximadamente, escúchame esto, 1,5 kilómetros de bajada, como 1,500 metros de bajada hasta llegar a las orillas del río Jordán. 1,500 metros de bajada. El pueblo se encontraba en lo alto. Y sabes que mientras estudiaba esto, el Señor hablaba acerca de algunas zonas de comodidad en las que usted y yo el día de hoy nos podemos encontrar.
Hay zonas de muchísima comodidad a donde nosotros podemos decir el día de hoy: hey, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aquí me siento bien. Este es mi lugar confort. Este es mi lugar de comodidad. Este es el lugar a donde yo he estado por mucho tiempo. Algunos el día de hoy en su casa se encuentran en una zona muy confortable. ¿Sabes que a veces en las zonas de mayor comodidad es donde perdemos más el propósito? Yo he estado en zonas de comodidad a donde me he desenfocado del propósito, porque qué cómodo es estar ahí. Porque qué chiva es estar en esos lugares a donde de pronto nos sentimos bien, a donde de pronto usted puede decir: estoy en un lugar de altura, en el monte de Nebo, es donde nos sentimos cómodos. El pueblo de Israel estaba ahí, escúchame esto, tenían 40 años de estar cómodos, dando vueltas en un lugar, y llegaron al lugar, llegaron al monte a donde Moisés muere. Llegaron al lugar a donde tuvieron que despedir a su líder. En la altura de aquel lugar, en la comodidad de aquel monte Nebo, era el lugar a donde la gente que estaba ahí necesitaba decirle adiós a cosas. Y sabes que algunos de nosotros el día de hoy podemos estar en una situación igual, en el monte Nebo, en el lugar de la altitud y de la comodidad. Nos hemos acomodado a ciertas circunstancias, nos hemos acomodado a ciertos ambientes, a cosas que se nos vuelven tan familiares. El monte de Nebo es el lugar a donde hay que decirle adiós a algunas cosas. El pueblo de Israel en el monte de Nebo perdieron a su gran líder. Y hoy hay gente perdiendo en el monte de Nebo situaciones. Hoy en el monte de Nebo hay gente perdiendo cosas. Hace días algunos perdieron familiares, perdieron relaciones, perdieron empleos, perdieron propósitos, perdieron proyectos. En el monte de Nebo le dijiste adiós a algunas cosas. Y mira lo que quiero decirte en esta hora. ¿Sabes que lo que estaba pasando con aquel lugar, con aquella gente, era que en ese monte estaban diciéndole adiós? Adiós, Moisés, llorando al gran líder. Y algunos han estado llorando cosas estos días. Algunos que me están viendo en esta hora han estado llorando por situaciones que dejaste atrás estos días. Yo no me puedo imaginar al pueblo: hey, estamos en el monte, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y Josué dice: espérese un momento, yo necesito escuchar a Dios también con esto. Y el Señor le dice: hey, es tiempo de cruzar el Jordán. No era que venían en el desierto, en una planicie. Estaban en una altura, en el monte de Nebo. Eso usted se puede dar cuenta cuando estudias acerca de mapas bíblicos. Y pones monte de Nebo, río Jordán y Jericó, y en el mapa te va a aparecer una altura, el río abajo, y después una ciudad para elevarse otra vez. Estaban ahí perdiendo a Moisés. Estaban ahí llorando por la circunstancia que estaban viviendo. Y empieza Josué a decirles: este es el momento de descender. Y sabes que el momento de descender son días de lágrimas. Uno tiene más cuidado cuando uno va bajando que cuando uno va subiendo. ¿Sabes? Algunos prefieren estar de subida que de bajada. Algunos dicen: me siento bien cuando voy de subida hacia cosas, hacia planes, hacia proyectos. Y empiezas a recibir aplausos, y empiezas a recibir congratulaciones, y empiezas a recibir buenas frases, y empiezas a recibir buenos posteos, ¿verdad? Y algunos dicen: no, voy para abajo, voy camino abajo a encontrarme con el río Jordán. Y Jordán en el hebreo significa Yardén, y Yardén significa el lugar de bajar. El lugar de bajar. Y sabes que yo puedo ver, escucha con lo que Dios hace con esta gente. Ellos están arriba, ellos están en una actitud llorando en su lugar de comodidad por el gran líder. Y el Señor los manda hacia abajo. Y abajo es el lugar de rendición. Y algunos tienen que hacer esto exactamente. En el lugar de bajeza, cuando has perdido cosas, ahí en tu río, frente a tu Jordán, lugar de decisión y de bajeza. Y decir: hey, humillaos pues bajo la poderosa mano de Jesucristo. ¿Sabes? Algunos han estado llorando estos días, pero el Señor te dice el día de hoy: ¿sabes lo que tienes que hacer? Arrodillarte. Es tiempo de humillación, gente. Es tiempo de volver a poner nuestro rostro en tierra.
Es tiempo de poner nuestra frente y decir: Señor, este es el momento de humillarme ante las circunstancias. Reconozco, porque acaba de perder. Reconozco que se acaba de ir mi líder. Reconozco que me acaban de sacar del lugar de comodidad. Y ahora me encuentro aquí en el Jordán, en el lugar de decisión. Algunos están hoy en lugar de la decisión, en ese río Jordán, en el lugar de la bajeza. Dice: he sido humillado. Me han estado humillando estos días, me han estado atacando estos días. Pero sabes una cosa, quiero decirte que está a punto de suceder algo contigo. Y yo no sé si usted me puede entender en esta mañana ahí donde estás. Pero lo que has estado viviendo, días de bajeza, días de ser humillado, días a donde escuchas que las cosas no están bien, días a donde piensas que dónde está Dios en medio de esta circunstancia. Algunos dicen: ¿qué va a pasar conmigo, pastor? ¿Qué va a pasar con mi situación laboral? ¿Qué va a pasar con mi familia en ese lugar de humillación? Jardín en el hebreo, el lugar de bajeza, Jordán. Y sabes que alguna gente ha estado ahí el día de hoy, y yo oraba al Señor, y el Señor me decía: Jonathan, algunos me los traje de la cima y los tengo a la orilla del río. Antes de cruzar el caudal, antes de pasar por ese lugar, sabes, es necesario entrar al lugar de bajeza. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Jesucristo. ¿Te sientes en un lugar de bajeza hoy, iglesia? ¿Te sientes en el lugar de bajeza? El primero es la altitud, el lugar de tu comodidad, el lugar a donde te sientes bien. El segundo es el lugar de la bajeza. Pero ¿sabes cuál es el tercero? Y este es el donde quiero tener mi cierre el día de hoy. En el versículo 15, y quiero que repasar otra vez este versículo. El versículo 15 de la historia que acabamos de leer dice: era la época de cosecha. Escucha, era la época de cosecha y el río estaba crecido. Mire lo que el Señor está haciendo con el pueblo de Israel. Primero se los trae del monte Nebo, a donde le dijeron adiós y lloraron a Moisés amando poder. Y el Señor se los trae abajo, a la orilla del río Jordán. Pero dice la palabra: era la época de cosecha. Y el río, en otra versión dice: y el río estaba desbordado. El caudal del río era muy fuerte. Y tal vez algunos en esta hora pueden pensar: Señor, ¿por qué me tienes en esta temporada? Señor, ¿por qué el caudal del río está muy fuerte? ¿Por qué no puedo atravesar este río? Quizás la gente estaba diciendo: hey, Josué, si usted es el líder de nosotros, ¿por qué nos trajo en esta temporada a cruzar este río tan fuerte? Sabes, yo conozco el río Jordán, yo vivo cerca de aquí. Sabes, yo conozco cuando está la temporada baja. Yo conozco cuando el río se puede cruzar caminando de cierta manera. Pero ¿por qué me tienes aquí en esta hora cuando el río es muy fuerte? ¿Y sabes qué? Yo me imagino a José diciendo: porque si no estamos en esta temporada, cuando el caudal del río es más fuerte, del otro lado no habrán cosechas para ti. Algunos están viendo en esta mañana esta transmisión y sabes, y dices: ¿por qué el río? ¿Por qué el problema se hace gigante, pastor? ¿Por qué yo no puedo ver la situación que hay del otro lado? ¿Sabes por qué? Porque la primera frase de este versículo es que lo que dice el Señor en esta mañana para usted es porque es la época de la cosecha, porque es el momento para tu cosecha. Y si no hay un caudal grande, tampoco habrá cosechas. Voy a volvértelo a decir: si no hay un caudal grande en tu río, tampoco habrán cosechas del otro lado. Gente que puede estar diciendo: pastor, se me acrecentó el problema, se me hizo más grande la situación. Ahora están inclusive a punto de embargarme. Ahora están a punto de llevarme a juicio. Ahora están a punto de subirme la dosis médica. Ahora estoy... Y puedes pensar sobre circunstancias que estás viviendo hoy como circunstancias abruptas, a donde parece que Dios no está. Pero en la perspectiva de Dios, escúchame, en la forma de ver de Dios, estás a punto
de recibir una gran cosecha en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tu situación. Y si usted lo cree ahí en su casa, atómese y apropiese de esta palabra, iglesia. ¿Sabes por qué? Porque lo que el Señor está por hacer con tu casa, con tu vida, con tu familia, será que del otro lado del Jordán empezarás a ver una gran cosecha. Lo que necesitamos entender el día de hoy, ¿sabes qué es? Que cuando el río se desborda, cuando el problema se hace más grande, es la temporada donde el Señor quiere entregarte nuevas cosechas, nuevas victorias. Sabes, cuando tu río se desborda, es señal de que tu cosecha está lista. Cuando tu río se desborda, es señal de que el Señor te está esperando al otro lado del río. Y Dios te puede pasar por una temporada fácil, perfectamente. El Señor podría hoy decir: te voy a esperar y te voy a pasar en la mejor temporada, pero no esperes cosecha del otro lado. El Señor pudo decirle al pueblo de Israel, espérense que pase esta temporada de cosecha y los voy a hacer cruzar por el Jordán en otro tiempo. Pero sabes, esa era la temporada de cosecha. Y dice la palabra que en ese tiempo, desde esa perspectiva, lo que estaba por suceder para el pueblo de Israel era que empezarían ellos a ver conquistas de formas sobrenaturales. Y cuando se acercan al río, y yo no me imagino al pueblo de Israel en aquel momento y diciéndole a los sacerdotes: están a punto de poner sus pies en el agua. Y cuando pongan los pies en el agua, aunque este río esté súper caudaloso, cuando pongas ese pie ahí, el Señor empezará a hacer algo sobrenatural y las aguas se van a empezar a abrir. Y sabes, quiero decirte algo. Hoy el Señor te tiene en el jardín, en el lugar de la bajeza, y te dice: ponte de pie en tu Jordán. Y te dice: empieza a caminar. ¿Sabes? Porque aunque tu río parezca caudaloso, aunque desde tu perspectiva casi imposible es cruzar, hoy el Señor le dice a muchos de los que están viendo en esta mañana: si das ese paso, si cruzas ese río, si te atreves a caminar, estoy a punto de hacer algo con tu vida. Estoy a punto de traer un milagro sobrenatural a tu casa. Estoy a punto de favorecerte con gracia y con mi misericordia. Pero ¿sabes qué necesitamos? Primero, entender de que después de la bajeza viene un milagro. Entender de que después de la temporada de estar en la comodidad arriba, en el Nebo, y bajar hasta la orilla del Jordán, que significa el lugar de la bajeza, es la temporada de empezar a caminar, porque hay una cosecha lista para usted. Hay una cosecha preparada. Hay una temporada de favor. Hay una temporada de benevolencia. Y sabes, si usted dice: pastor, he estado llorando por muchos días, el Señor hoy te dice: esta es la temporada de ya no llorar más. Arriba perdí a Moisés, arriba perdí mi comodidad, y abajo me han tocado las lágrimas, pastor. Y abajo he tenido que pasar noches enteras en ansiedades, en depresiones, en circunstancias adversas. Y el Señor te dice: hey, estás a la orilla de tu Jordán, estás a la orilla de tu jardín, estás a la orilla de cruzar el río. No llores por lo que se quedó atrás. Ya no llores más, iglesia. ¿Sabes qué es lo que sigue? Lo que sigue es empezar a cruzar tu Jordán, aunque se vea caudaloso. Hay una temporada de siega, hay una temporada de cosecha que el Señor tiene preparada para cada uno de ustedes. ¿Qué prefieres? ¿Un río caudaloso con mucha cosecha, o una temporada de quietud a donde del otro lado no hay nada? Lo que seguía para el pueblo de Israel eran victorias constantes. Lo que seguía para el pueblo de Israel eran conquistas de territorio y recompensas. Hoy algunos de nosotros pueden decir: pastor, ahora veo que Dios está en este asunto. Ahora veo que lo que yo estaba pensando no era lo que el Señor quería hacer. Ahora veo que la temporada que estaba por venir era muchísimo mejor que las lágrimas que tuve que derramar en el hoy. Ahora veo. El pueblo de Israel dijo: ahora veo, y voy a empezar a cruzar, porque en la perspectiva de Dios
lo que seguía eran victorias. Y quiero decirte, amigo que me escuchas y que me estás viendo en esta hora, probablemente has pasado días enteros de lágrimas. Probablemente has tenido mañanas y noches de llorar. A donde se fueron su familia, se fue empleo, se fueron negocios, se fueron cosas importantes de tu vida. Pero ¿sabes qué? Ahí en ese valle, en el lugar de la bajeza, a donde estás dependiendo de Dios, a donde has estado llorando, el Señor quiere hacer algo contigo. Y es que te pongas de pie, que pongas tus pies en el agua, por caudaloso que sea, porque estás a punto de recibir una de las mejores cosechas. Sabes, esta temporada de pandemia, esta temporada de crisis, esta temporada de COVID que el mundo está enfrentando el día de hoy, es solo una oportunidad para que usted y yo empecemos a cruzar lo caudaloso de nuestro río, porque al otro lado hay una cosecha todavía mayor. Esta es la temporada de atravesar. Y sabes que en lo caudaloso del río el Señor está con un milagro contigo. Cuando ellos empezaron a caminar, el río se empezó a abrir. Y como se abrió el mar muerto atrás, como los egipcios se quedaron atrás, así también se iba a abrir el río. Y sabes, así como una vez el Señor hizo un milagro contigo, así está a punto de hacerlo otra vez, para que tú entiendas y para que yo entienda que nunca se ha tratado de nosotros, sino que toda la gloria siempre la ha merecido a Él, iglesia. Esta temporada, aunque tú digas, pastor, el río es caudaloso, no sé por dónde cruzar, mira lo que dice el versículo: el río desbordaba. Pero era porque era la temporada de cosecha. Que tus ríos se desborden si del otro lado hay cosechas. Pero sabes, en la quietud yo no quiero pasar. Yo no quiero pasar en la quietud de ríos que no tienen fruto del otro lado. Yo no quiero vivir en las comodidades de esta temporada diciendo, ay, es que si el Señor me diera, ay, es que si el Señor hiciera conmigo, ay, es que si el Señor me la pusiera fácil. Esta temporada es para que aprendas a ver desde la perspectiva de Dios cómo Él quiere operar contigo y con tu casa. Ahí donde estás, cierra tus ojos, iglesia. ¿Sabes qué? Que quizás tú tengas un Jordán ahí enfrente, que tú digas, lo cruzo, me quedo, paso o espero a que baje la temporada. Alguna gente, escucha, alguna gente han esperado que el caudal baje. Alguna gente ha dicho, pastor, yo voy a esperar a que baje el río. Y hoy en día están viviendo una vida sin frutos, una vida sin cosechas, pero deleitándose en la comodidad del río. Cuando tu río suena, iglesia, es que hay una cosecha de Dios. Cuando el río suena, cuando el río se vuelve caudaloso, es que Dios está por hacer algo contigo. Cierra tus ojos. Piensa en lo caudaloso de tu río. Piensa en el ruido tan increíble que está ahorita viniendo. El estruendo del río. Es que del otro lado hay una temporada de cosecha. Abraza lo que Dios está haciendo contigo en esta temporada. Te bendigo, iglesia. Y sé que sobre tu casa y sobre tu familia están llegando tiempos mejores, aunque tu río sea caudaloso. Ahora veo lo que Dios está viendo. Ahora comprendo cómo Dios quiere hacer con tu vida y con tu casa. Ahora puedo entender desde la perspectiva de Dios todo lo que está por venir. Te bendigo, familia. Y yo sé que este mes que está comenzando trae ríos caudalosos para tu vida y para tu casa, porque al otro lado también hay grandes cosechas, y también del otro lado hay murallas a punto de caer en los Jericó de tu vida. Te bendigo en el nombre de Jesús. Feliz mes y feliz semana. Hemos tenido un tiempo increíble y Dios nos ha bendecido muchísimo con el servicio de hoy. Quizás nos acompañas por primera vez o segunda, y quiero decirte algo: Jesús quiere una relación contigo, quiere conectar con tu corazón. ¿Qué le parece si ahí en casa o donde usted se encuentre hace esta pequeña oración conmigo? Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador.
te acepto en mi corazón y creo que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Si hiciste esta oración con nosotros, hoy empieza una nueva vida y como iglesia estamos para servirte. Si ocupas consejería, si ocupas oración, si ocupas algo en lo cual nosotros podemos ayudarte, por acá va a aparecer un número telefónico donde puedes contactarnos, porque de verdad nos interesa tu vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por estar en esta transmisión y por ser parte de la familia Plenitud.